Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Qué bueno es que podamos conectarnos una vez más. Y quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias y vayamos al Salmo 66 y seamos preparando nuestros corazones para alabar al Señor en esta mañana. Dice el Señor en el Salmo 66, a partir del verso 1. Aclamad con júbilo a Dios, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Haced gloriosa su alabanza. Decid a Dios, cuán portentosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder, tus enemigos fingirán obedecerte. Toda la tierra te adorará y cantará alabanzas a ti. Cantará alabanzas a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, admirable en sus hechos a favor de los hijos de los hombres. Convirtió el mar en tierra seca, cruzaron el río a pie. Regocijémonos allí en él. Él domina con su poder para siempre. Sus ojos velan sobre las naciones, no se enaltece los rebeldes. Bendecid, oh pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su grandeza. Oh Señor, esta mañana nos reunimos, Señor, como un solo pueblo, como tus hijos, Señor, para hacer lo que dice este salmo. Bendecid tu nombre y hacer oír, Señor, tu grandeza. Te damos gracias y gloria, Señor, por tus poderosos hechos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo, Señor. En esta mañana venimos llenos de gozo, Señor, llenos de convicción y llenos, Señor, de adoración hacia ti, Señor, por lo que tú has hecho, por lo que tú haces y por lo que tú harás en tu pueblo, Señor. Tú eres bueno, tú eres Dios, tú eres digno, Señor. Esta mañana, Señor, alzamos nuestras voces para solamente proclamarte a ti. Oh, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Recibe nuestra adoración y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Amén. Hermanos, cantemos, ¿no? Cantemos y gocémonos en el Señor.
Bendiciones, mis hermanos, qué gozo me da que como cada domingo podamos estar unidos en el Espíritu, aunque separados en la distancia. Pero sobre todas las cosas, en la gracia de Dios, estamos alabando su nombre, preparándonos para recibir su palabra y para derramar nuestro corazón en gratitud a Él y descargando nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones en su cruz. Quiero invitarte a que en este tiempo nos unamos en un momento de oración y le pidamos al Señor por nosotros, por aquellos que nos rodean y aún por aquellos que están aún más lejos de nosotros. Que le demos gracias porque hemos podido continuar adelante en medio de este tiempo de pandemia, y gracias por todos aquellos que están alabando su nombre en el día de hoy y que están recibiendo también su palabra. Vamos a pedirle al Señor porque en su voluntad pronto nos permita volver a vernos, estar reunidos, pero unidos para seguir alabando, glorificando su nombre con una actitud cada día mejor en lo que Él tiene para nosotros. Así que cierra tus ojos en este momento y acompáñame a orar. Padre, gracias por tu misericordia con nosotros. Tú eres bueno, tu palabra es eterna. Y nosotros, Señor, nos gozamos de tener tu palabra con nosotros. Padre, gracias porque tú cada día nos ministras, hablas a nuestra vida, nos das la oportunidad de disfrutar de tu presencia. Queremos darte gloria y honra porque nos permites alabarte. Recibe nuestra alabanza, Padre. Recíbela como una ofrenda de olor fragante. Queremos llenar tu trono con nuestra alabanza, Señor. Te damos gracias también porque podemos recibir tu palabra. Prepara nuestro corazón para ello. Háblanos, clávala en nuestro corazón de forma tal que no podamos estar en paz hasta que no la apliquemos como tú quieres que nosotros lo hagamos. Queremos traer toda nuestra ansiedad y descargarla a los pies de tu cruz. Tú eres, Señor, quien cargas nuestro peso. Tú eres, Señor, quien nos libra en este mundo y por eso venimos delante de ti. Gracias por todas aquellas personas que te alaban en este momento, todos los pastores que están llevando tu palabra, todas las iglesias que están, Señor, alimentando a tu pueblo. Gracias por ello, Señor, porque tú has provisto para todos nosotros en este tiempo. Queremos poner en tus manos a aquellas personas que están con nosotros, alrededor de nosotros y aún más allá de nosotros, que están enfrentándose al sufrimiento en este momento, por su salud, por las pérdidas que hemos tenido que enfrentar. Aquellas personas, Señor, que están desorientadas, tráelas a ti, que tu santo evangelio penetre en su corazón de forma tal que ellos puedan disfrutar de lo que nosotros también disfrutamos. Edifícanos en esta mañana con tu palabra, que ella sea portadora de tu gloria, Señor, y que sea un agente purificador, el carbón encendido que pase no solamente en nuestros labios, sino en todo nuestro cuerpo, Señor, para llevarnos a una vida de integridad delante de ti. Recibe nuestra alabanza por tu Hijo Jesucristo, oramos. Amén y amén. El Señor nos bendiga.
foso que nos separó me alcanzó en mis tinieblas. Solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, vence el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré.
Muchas bendiciones, mis hermanos. Vamos en este momento a disfrutar de enfrentarnos a la palabra de Dios, de ver lo que ella tiene para nosotros y de que nuestro corazón sea edificado a través de su mensaje. Una de las cosas que siempre les he contado acerca de mí es el poco amor y el bajo conocimiento que tengo del mundo de las plantas. No me gustan las plantas, no tengo la delicadeza, el cuidado de trabajar con ellas. Me gustaría aprender, pero no lo tengo. No tengo el toque, digamos, para estas cosas. Y eso me ha valido sufrir el escarnio, la burla, en distintas ocasiones de personas que han estado conmigo. Puedo recordar un día que con un grupo de amigos estábamos visitando una finca y sabiendo ellos el poco conocimiento y la poca habilidad que tengo en este mundo, comenzaron a hacerme preguntas acerca de distintas plantas. Desde ese grupo estaba la que hoy es mi esposa, que todavía no lo era, y en un momento determinado llegamos a una planta y me preguntaron, ¿qué tipo de planta es esa? ¿Qué fruto da eso? Yo vi aquella planta, me pareció común, la vi como una enredadera en otro árbol, y lleno de orgullo y tratando de darle en el mismo rostro con mi respuesta a ellos, le dije, yo me la sé, eso es una mata de chinola. Y todo el mundo explotó de la risa burlándose de mí. Y comenzaron a llamar a los demás, a decir, mira, oye esto. Fulano dice que eso es una mata de chinola. Y de repente me dijeron, no es una mata de chinola, es una mata de ñame. Ya usted puede imaginarse lo que me dijeron, ¿verdad? Ciertamente me dijeron, tú eres eso mismo que usted está pensando. No tengo habilidad con las plantas. Un día caminando en una de las calles de nuestra zona colonial, me encuentro frente a una casa, una mata que me pareció muy curiosa. Me la encontré fea. Parecía simplemente como una raíz, un tronco pelado en el frente de una casa. Y una vez más en mi orgullo pensé, oye, esa gente no pueden quitar eso tan feo de ahí. Pero seguí curioseando la planta y comencé a verla y me di cuenta que ese tronco sin una forma definida era bien largo, era un tanto grueso y comenzaba a subir pegado a la casa. Cuando miré hacia arriba me di cuenta que en el techo de la casa tenían una parra y estaba llena de verdes ramas, muy bonito aquello. Y cuando seguí hurgando y mirando, me di cuenta que también estaba llena de unos racimos preciosos. Era una vid, una mata de uvas. En un principio me pareció fea, pero cuando me di cuenta de la planta que era, se encendió un bombillito en mi cabeza y entonces la vi preciosa. La vi preciosa porque de inmediato vino a mi mente la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vino a mi mente las maravillas del Señor que encontramos en su palabra. Vi al Señor porque vi la vid. Y de eso quiero que hablemos en el día de hoy. Quiero que partiendo de esta imagen vayamos a nuestras Biblias y en el capítulo 15 del libro de Juan hablemos de nuestro Señor Jesucristo partiendo de la vid verdadera. Vaya conmigo en su Biblia, Juan capítulo 15, vamos a leer los versos del 1 al 8. Juan capítulo 15 y leeremos los versos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gracias, Señor, por tu palabra. Que el Señor nos hable en esta mañana. En este texto que acabamos de leer nos encontramos la última declaración de nuestro Señor Jesucristo con respecto a los yo soy. Son 7 en total que nos narra Juan en su evangelio, y son declaraciones mediante las cuales Jesús muestra su deidad y su suficiencia para la vida del hombre. Al igual que cuando les dijo yo soy el camino en el capítulo 14, Él pronuncia este último yo soy en ese ambiente íntimo con los discípulos. Fue un pronunciamiento privado solo para ellos. Este capítulo 15 es parte de esta última reunión del Señor con sus discípulos, que comienza en el capítulo 13 y termina en el 17. Y allí el Señor le está dejando algunas enseñanzas esenciales para ellos ante su inminente partida. Esta primera parte del capítulo 15 representa también parte del consuelo que el Señor les está inyectando a ellos en el capítulo 14. Allí les ha dicho que se iba, pero su partida no era un abandono, puesto que Él nos lo iba a dejar solo. Les prometió su presencia por medio del Espíritu Santo y luego su presencia eterna en su segunda venida, cuando viene a buscarlos para llevarlos a la casa del Padre. Y usted y yo, que conocemos al Señor, vivimos en la esperanza de que ese momento llegue y nos vayamos junto con Él. Al final del capítulo 14, en el versículo 31, el Señor les dice: levantaos, vámonos de aquí. Por lo que se entiende que este capítulo 15 no fue pronunciado en el aposento alto, sino que fue pronunciado mientras el Señor iba caminando, atravesando la ciudad de Jerusalén con sus discípulos rumbo al monte de los olivos. Aquí el Señor le habla de la relación íntima que debe existir entre Él y sus discípulos, de la vida de plenitud que estos deben tener, lo que se hace evidente en su fructificación. Esto nos muestra también aquí la importancia y la dureza que vamos a enfrentar cuando tengamos una vida de servicio para el Señor. Pero algo de mucha importancia aquí es que el Señor le muestra también la aplicación del Evangelio. Y lo hace distinguiendo entre dos grupos de personas: los que dan fruto y los que no dan frutos, los que son limpiados y los que no lo son, los que son salvos, que son cuidados por el Padre, y los que son condenados, que son echados al fuego. El desarrollo de esa vida de plenitud lo presenta por medio de dos cosas importantes: una acción por tomar y la razón para tomar dicha acción. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y vamos a comenzar viendo la acción a tomar: permanecer en Él. Este es el mensaje o idea central de este pasaje: la necesidad que tenemos de permanecer en Cristo. Podríamos decir que este es el punto máximo hacia donde apunta todo el mensaje del aposento alto o de esta sesión que tienen los discípulos con el Señor. Hasta este tramo el Señor les ha hablado de distintas cosas. En cada uno de los yo soy les ha dado una lección especial. Los ha llamado a confiar en Él en distintas áreas de su vida. Y aquí le da la forma de cómo van a lograrlo: permaneciendo en Él. Esto es lo que le daría éxito y los llevaría a tener una vida victoriosa ante las aflicciones que van a enfrentar en este mundo. La palabra permanecer en este capítulo 15 aparece por lo menos 11 veces.
3 veces en el versículo 4, en el versículo 5 y 6, 2 veces en el versículo 7, aparece en el versículo 9, 2 veces en el 10 y en el versículo 16 también. Debemos también incluir la referencia o la alusión que aparece a esta acción en el versículo 2, porque cuando el Señor le dice en mí, les está hablando también de permanecer. Ahora yo les hago una pregunta, mis hermanos, ¿qué es permanecer en Cristo? ¿Cómo podríamos definir esta acción? Podríamos definir esto como el tener una unión indisoluble con Cristo, de manera tal que estemos posados, anclados en Él, al punto de que su vida sea nuestra vida y de que caminemos en dependencia del Señor día tras día. Escuche bien, permanecer en el Señor es tener una unión indisoluble con Cristo, de manera tal que estemos posados, anclados en Él, al punto de que su vida sea nuestra vida y de que caminemos en dependencia del Señor día tras día. La palabra permanecer que aparece aquí en las Escrituras, en este capítulo 15 de Juan, es un verbo que significa quedarse. Quedarse permanentemente, persistentemente, retener, vivir en un lugar, en una relación o en alguna circunstancia. Es un verbo imperativo. Fíjense cómo dice el versículo 4, permaneced, lo que nos enseña que esto no es algo opcional para nosotros, más bien es algo que debemos hacer activa e intencionalmente, y algo que si no lo hacemos estaríamos entonces en franca desobediencia delante del Señor. Esto es muy importante, mi hermano, esto es importante, amigo que nos escuchas en el día de hoy, porque nunca vamos a tener una vida de satisfacción si no permanecemos en el Señor. Fuera de Cristo no conseguirás verdaderamente las cosas que van a saciarte. No vas a conseguir una vida que fructifique al punto de glorificar a Dios. Y eso es lo único que nos va a llenar en este mundo. Permanecer en Cristo es lo único que garantiza una vida espiritual auténtica y de satisfacción en medio de un mundo que vive insatisfecho. Tenemos que hacerlo de manera intencional. Y partiendo de la definición que les compartí hace un momento, tenemos que saber que permanecer en Cristo implica algunas cosas puntuales para nuestra vida. Lo primero que podemos ver en cuanto a esto es que permanecer en Cristo implica tener conocimiento de Él. No podemos permanecer en Cristo si no le conocemos. Y esto no es un conocimiento intelectual, sino un conocimiento espiritual, un conocimiento que viene por medio del arrepentimiento, de expresar una fe sincera en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. No podemos permanecer en Cristo si primero no estamos en Cristo, y la única forma de estar en Él es unirnos a Él por medio de la fe. Piénselo bien. Usted no puede permanecer en un lugar si primero no está en ese lugar. No podemos decir, me voy a quedar en la casa de mi tío, en la casa de mi amigo, si primero usted no llega a ese lugar. Usted solamente puede quedarse en el lugar donde usted ha pernoctado, donde usted se encuentra, y eso sucede con la vida cristiana. Solamente podemos permanecer en el Señor si estamos en el Señor, si le conocemos, y es que ya necesitamos estar viviendo bajo la influencia de su obra salvadora en nuestra vida, su obra que transforma nuestro corazón. Esta es la razón por la que el Señor le dijo a Nicodemo que si quería unirse al reino de los cielos tenía que nacer de nuevo. Es decir, tenía que unirse de forma espiritual a Él. Es también la razón por la que Pablo dice en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No podemos permanecer en Cristo si primero no vivimos en Cristo. Pablo dice, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
Es esta unión con Cristo lo que nos guía y lo que nos da fuerza para permanecer en Él. No podemos hacerlo por nuestra propia fuerza. Nosotros no tenemos el ánimo de hacerlo por nosotros mismos. Es Cristo quien nos capacita para vivir en Él y para permanecer en Él. Él es quien nos da el poder, el derecho de permanecer en Él, así como la savia que brota del tronco de un árbol es lo que fortalece las ramas para que estén pegadas a Él. Asimismo, la vida de Cristo en nosotros es lo que nos fortalece para poder permanecer desde este mundo y hasta la eternidad en Él. Leon Morris, en su comentario de Juan y hablando de este pasaje, dice que la idea de permanecer obligatoriamente implica las dos partes, es decir, implica al creyente, pero mucho más implica a Cristo. ¿Saben por qué? Porque dice él mismo, ninguna rama puede dar fruto por sí sola. Tenemos que permanecer en el Señor. A eso nos está llamando al pronunciar este último yo soy. Pero permanecer en Cristo implica también tener una comunión ininterrumpida con Cristo. No es solamente decir yo estoy en Él, sino es vivir en Él. No es solamente decir yo le conozco, sino es estar sometido a Cristo, vivir una vida de comunión ininterrumpida. Es decir, que estemos día tras día y en cada momento en dependencia absoluta de Él. Es mantener una vida de intimidad con el Señor, de unión indivisible que se fortalece y se nutre cada día por la constante cercanía que podemos tener con Cristo. Es una vida que a pesar de la rutina diaria pone y mantiene la devoción y el afecto de su corazón en Cristo. Lo mantiene en la palabra de Cristo, lo mantiene en la oración, que es lo que nos ayuda a comunicarnos con Cristo. Es una comunión como la que existe entre Él y el Padre. Por eso lo vemos en los evangelios constantemente orar. Lo vemos decir que habla y que hace lo que es la voluntad del Padre. Y como buena noticia, algo especial para nosotros es que en el capítulo 17 de este Evangelio de Juan, lo vemos orar pidiendo eso para nosotros. Mire cómo dice Juan 17:21, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, es decir, como tú y yo estamos unidos, que ellos también sean uno en nosotros. Permanecer en Cristo implica también una responsabilidad con Cristo. Esto es una responsabilidad de todo creyente. Recuerda que esto no es algo opcional, sino algo en lo que constantemente debemos trabajar. Cristo ha hecho por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Nos ha dado la salvación, nos ha llevado a donde debemos estar, pero somos nosotros los que cada día debemos batallar para poder permanecer. Esto es algo personal, mi hermano. Es un compromiso individual que nadie puede hacer por ti. Yo no lo puedo hacer por ti. Tu esposa o tu esposo no lo puede hacer por ti. Tu mejor amigo no lo puede hacer por ti. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de enfrentarse a Cristo, de enfrentarse a este mundo y batallar para lograr permanecer en Él. Es como cuando conseguimos una buena recomendación. Estamos buscando un empleo y conseguimos una buena recomendación con algún familiar o algún conocido y esa persona nos lleva y nos coloca en ese puesto de trabajo, pero de ahí en adelante tenemos nosotros que batallar, tenemos nosotros que enfrentarnos diariamente a la vida para lograr permanecer y guardar ese puesto que hemos conseguido. Es una responsabilidad permanecer en el Señor, una responsabilidad personal, una responsabilidad en la que debes enfrentarte y exponerte cada día a la palabra de Dios. Esto nos lleva a permanecer en Él. Mira cómo lo dice el versículo 7 de este capítulo 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Mira el verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Eso es lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 10.
También debes exponerte al discipulado, es decir, a formar un carácter más parecido cada día a Cristo, lo que es una gran responsabilidad para nosotros. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemán, muerto en los finales de la Segunda Guerra Mundial, decía: la salvación es gratis, pero el discipulado, la permanencia en Cristo, puede costarte la vida, es decir, es una gran responsabilidad para todos. Permanecer implica una gran responsabilidad también, porque debemos dedicarnos a representar a Cristo. Mira lo que dice el apóstol Juan en su primera carta: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Tenemos que dedicarnos a representar a Cristo. Este es un llamado que se corresponde con todas las Escrituras. Permanecer en Cristo es un llamado que concuerda con otras peticiones que vemos que se le hace a los creyentes para que tengan la responsabilidad, para que se empleen intencionalmente en guardar la fe. Es el llamado que el Señor les hizo comenzando el capítulo 14 cuando les dijo: sigan creyendo, creéis en Dios y creed también en mí. Es lo que le dice Hebreos 3:14 cuando dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza, es decir, nuestra fe, que podamos permanecer en Él. Mira cómo dice Hebreos 4:14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Permanecer y guardar la fe es nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios. Si queremos mantenernos y salir victoriosos de todos los retos que representa este mundo para nosotros, mi querido hermano, el secreto es permanecer en Cristo. Ese es el secreto. A eso nos llama el Señor en este capítulo 15. Pero debemos cuidarnos de no convertir la permanencia en una vida legalista. Recuerda, siempre debemos recordar que no eres tú, es el Señor. Es el Señor quien nos da la fuerza para permanecer en Él. Por lo tanto, confía en Él. Confía en Él. Entrégate a Él, espera en Él y ancla tu vida en Él. Permanecer no es un esfuerzo para salvación, pero sí para mantenernos en el camino por el cual ella nos guía. Tenemos que permanecer en el Señor. Pero también tienes que saber que permanecer en Cristo te va a dar confianza siempre en Él y te va a llevar a poner a Dios en primer lugar en toda situación. Mira un ejemplo de esto: el apóstol Pablo en el capítulo 27 del libro de los Hechos, cuando estaban en aquella gran tormenta, está hablando con las personas que lo acompañaban y le dicen: ninguno se va a perder, yo he estado hablando con Dios, Él ha venido y se me ha revelado en esta noche. Y dice: ¿y saben qué? Yo confío en Dios. Permanecer en Cristo nos va a llevar a confiar y a ponerlo siempre a Él en primer lugar. Así que lucha fuerte, con intención, no como golpeando el viento, como dijo Pablo, sino que lucha porque el mundo te quiere descarriar. Satanás quiere tumbarte del lugar donde estás parado para que no puedas permanecer en Cristo. El secreto de la vida cristiana se encuentra en permanecer en Él. Dos cosas importantes dijimos que Juan usa en este texto para desarrollar la vida de plenitud que el Señor venía tratando con sus discípulos. La primera es la acción a tomar, permanecer en Él, como acabamos de ver. La segunda es la razón por la cual vamos a permanecer. Y aquí entonces nos encontramos con el pronunciamiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 1: yo soy la vid verdadera. Esta es la razón
Esta es su identidad. Es por eso que nosotros debemos permanecer. El Señor es la vid verdadera. Y aquí vemos al Señor una vez más haciendo una revelación que nadie más puede hacer. Una revelación que contiene su deidad, su autosuficiencia y su omnisuficiencia. Es decir, su capacidad de no necesitar a nadie y su capacidad de ser suficiente para todo. También lo volvemos a ver formar una metáfora partiendo de un elemento común e importante en la vida de los judíos, la vid, es decir, la planta de la uva. Y en esta metáfora nos presenta tres actores que encontramos descritos inmediatamente desde los primeros versos. Él nos dice, nos presenta la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo, y apunta al tronco principal de la plantación, de quien todos los ramos dependen, hayan vitalidad y por quien pueden producir frutos. Nos habla del viñador, que es el Padre, Dios, el dueño de la viña, quien nos ha escogido a nosotros para que podamos permanecer en la vid, que es Jesús. Y nos habla de los pámpanos o sarmientos, como dicen algunas versiones de la Biblia, que son los ramos, es decir, todos aquellos que de una forma u otra le seguimos. Estos actores, dicen algunos estudiosos, representan las personas que estuvieron involucrados con el Señor en esta última noche. A Jesús como ejemplo supremo de humildad, quien iba a dar su vida, quien iba a preparar morada para nosotros en la casa del Padre. Al Padre que nos va a mandar otro consolador, que no nos va a dejar solos. A los discípulos, quienes representan los pámpanos que permanecen en Él y que fructifican. Y a Judas, quien está representado en aquellos que se apartan de Él, son echados en el fuego, tal como sucedió con Judas, que se apartó y traicionó al Señor. Al escuchar esto, los discípulos sabían perfectamente lo que el Señor les estaba hablando. Podían entender lo que Él les decía, no solamente por lo común que era la vid o la planta de uva en la vida agrícola y comercial, porque esta planta se cultivaba y se cultiva todavía en toda la región de Palestina, sino que también era común por lo que representaba para los judíos en materia religiosa. En el Antiguo Testamento, de donde vienen las costumbres del judaísmo, la vid era símbolo de Israel. Se utilizaba para representar y para identificar al pueblo de Dios. Pero algo importante que debemos saber es que siempre que se usaba la vid para representar a Israel, se hacía en un contexto donde ellos habían sido infieles al Señor y se iban a enfrentar a un juicio severo de parte de Dios por su desobediencia. Vamos a ver algunos textos que nos muestran esto. Mira lo que dice el Salmo 80. Vaya a su Biblia, busque el Salmo 80 y léalo conmigo. Partiendo del versículo 8 dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste. Está hablando de Dios, de lo que Él ha hecho. Dice, limpiaste el sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Es decir, nos presenta a Dios como el viñador que trajo aquella vid de Egipto. Está refiriéndose al pueblo de Israel cuando el Señor lo sacó de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Pero miren lo que pasa a la altura del versículo 14. Dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada. Y miren lo que dice, perezcan por la reprensión de tu rostro. Mire otro texto. En los profetas, el profeta Isaías, capítulo 5, versículo 1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Versículo 2. Y esperaba que diese uvas. ¿Y qué pasó? Dio uvas silvestres. Mire lo que dice el versículo 5. Le quitaré su vallado, el juicio de Dios para ellos. Y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada.
versículo 7. Ciertamente la casa de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Mira un texto más. Jeremías capítulo 2, versículo 21. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? El Antiguo Testamento representa a Israel, al pueblo de Dios, por medio de la vid. Pero mire también lo siguiente, en el tiempo de los macabeos, comprendido en lo que conocemos como los 400 años de silencio o el periodo intertestamentario, mientras se buscaba restaurar y devolverle a Israel su soberanía como nación, la vid era símbolo de Israel y era lo que aparecía, la imagen que aparecía en las monedas que ellos usaban. Esto era algo importante para ellos. En el Nuevo Testamento la vid seguía siendo una de las figuras principales y más queridas en la vida religiosa de los judíos. Flavio Josefo, un historiador judío a servicio del Imperio Romano, en sus antigüedades cuenta que en la entrada del lugar santo, está hablando del templo, había una vid gigantesca de oro puro que representaba a Israel. Los ciudadanos ricos apartaban y donaban elementos de oro para que esta vid fuera adornada. Eran entonces tomados por los orfebres y los convertían en racimos, los convertían en ramas y lo iban poniendo en aquella vid de forma tal que representaran una vid en constante crecimiento, diciendo o queriendo representar que así era la vida de la nación de Israel. Otros dicen que en la misma puerta de entrada del templo había una vid incrustada de oro que representaba también el pueblo de Israel. Es en este contexto y probablemente al ver estas representaciones que Jesús entonces nos da la razón para permanecer en Él. Y esa razón es su pronunciamiento, el último de los yo soy la vid verdadera. Una declaración exclusiva sobre su persona. Él no es una vid, Él es la vid. Pero no una vid cualquiera, Él es la vid verdadera, dice el texto. El adjetivo verdadero que aparece allí tiene el sentido de realidad y de perfección. Él está diciendo, yo soy la vid real, yo soy la vid perfecta. Es lo mismo, el mismo adjetivo que usa Juan cuando hablando de Jesucristo en el capítulo 1, versículo 9 dice, y aquella luz verdadera. Eso dice Juan y está hablando de lo mismo, de la perfección del Señor. Se usa este adjetivo para diferenciar lo perfecto de lo imperfecto, lo genuino de lo falsificado. Jesús le está diciendo a ellos, yo soy la vid verdadera, y lo que quiere que ellos entiendan es que mientras Israel fue un representante imperfecto de Dios, Él le dice, yo soy el perfecto. Israel fue una muestra de Dios, una representación, y yo soy la verdadera revelación de Dios para ustedes. Israel le dio una religión que no los lleva a ninguna parte, pero yo soy el verdadero sustento espiritual para su vida, el que va a preparar morada, el que va a preparar lugar para ustedes en la casa del Padre y el que va a vivir eternamente y para siempre con ustedes, como dice el capítulo 14. Entonces, por esas razones, Él nos llama a permanecer en Él. Al decir yo soy la vid verdadera, Jesús ocupa el lugar de Israel como la verdadera planta de Dios. Dios plantó una cepa que se degeneró, que lo abandonó a Él y ahora ha sido sustituida por la verdadera vid, ha sido sustituida por nuestro Señor Jesucristo. Israel fue un pueblo corrompido, pero Cristo vino para hacer un verdadero pueblo para Dios, un pueblo santo que glorifique a Dios. Y ahí estamos cada uno de los que vivimos y le conocemos a Él. Tenemos que permanecer en el Señor.
Tenemos que batallar por permanecer. Y tenemos que hacerlo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por cuál razón? En primer lugar, porque como vid verdadera es Cristo que nos da pertenencia en el pueblo de Dios. Mi querido hermano, nosotros no somos huérfanos. Nosotros no estamos en algo irreal. Nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y eso lo tenemos gracias a la vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 9 habla de nuestra elección de parte de Dios para Él. Mira cómo dice el versículo 25, citando al profeta Oseas: llamaré a mi pueblo al que antes no era mi pueblo. El primer pueblo de Dios fue Israel, pero el verdadero pueblo de Dios somos aquellos que permanecemos en la verdadera vid que es nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Dios es la iglesia y todos aquellos que le conocemos somos parte de ese pueblo. Así que mi hermano, permanezca en el Señor, permanezca porque usted está en el pueblo eterno de Dios. Batalle por permanecer. ¿Sabe por qué? Porque nada más y nada menos usted está puesto como una rama que debe permanecer y fructificar en Cristo. Mira cómo dice Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y vosotros sois de Dios. Ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, de que vendría Cristo para la vid verdadera, para convertirnos en el pueblo de Dios. Mira un texto más con respecto a esto. Primera de Pedro capítulo 2. Los versículos 9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Oiga bien, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios. Tenemos que permanecer en el Señor, mi hermano, porque Cristo es quien nos da pertenencia al pueblo de Dios. Él es suficiente para nuestra vida. Y aquel que se siente que no pertenece a ningún lugar, la única satisfacción que puede tener es conocer a Cristo y ahí en adelante pertenecer al mejor de los pueblos, que es el pueblo de Dios. Algo más tenemos que aplicar a nuestra vida aquí. Y es que debemos permanecer en Jesús, porque como vid verdadera es Cristo quien nos da una verdadera identidad. Mira lo que dice el versículo 5. Yo soy la vid. ¿Y qué son ustedes? Los pámpanos. Míralo una vez más. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. No podemos ser pámpanos si no tenemos una vid. No podemos tener una verdadera identidad si no tenemos una primera ascendencia. Yo no puedo ser hijo si no tengo un padre. Yo no puedo ser un ciudadano si no tengo un pueblo. Es Cristo quien nos da una verdadera identidad. Mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que creen en su nombre les dio el derecho de tener una identidad, de ser llamados hijos de Dios. Tenemos que permanecer en el Señor, porque el Señor nos da una verdadera identidad. Y una última aplicación que podemos traer en este momento es que debemos permanecer en Jesús, porque como vid verdadera, Él es quien nos da verdadera salvación. Los judíos creían que se salvaban porque eran judíos, porque pertenecían a Israel, porque eran del linaje de Abraham. Pero Cristo dijo: ahora todo eso quedó a un lado, ahora tú eres salvo si permaneces en mí. Cristo nos da verdadera salvación.
¿De qué manera estás tú permaneciendo en el Señor? Y quiero que en el día de hoy tú reflexiones en estas palabras y pienses, ¿conozco al Señor y permanezco? ¿O conozco al Señor y me he apartado del Señor? Pero que también pienses, no conozco al Señor y estoy creyendo que permanezco. O una tercera posibilidad, no conozco al Señor y quiero permanecer. ¿Cuál es la condición de tu corazón en el día de hoy? Si conoces al Señor, batalla por permanecer. Si no le conoces, entiende que tú solo no lo puedes hacer. Más bien, reconoce que necesitas a Cristo para poder estar en Él y entonces permanecer a Él. Es por eso que te hago un llamado en este tiempo. Si el Señor ha hablado a tu corazón, entrégale tu vida al Señor. No sigas divagando en este mundo. No sigas viviendo sin rumbo. Ven a pertenecer en Cristo al pueblo de Dios. No sigas siendo un don nadie. Ven a tener una verdadera identidad. Conviértete en un hijo de Dios. Y ahí donde tú estás, si quieres entregarle tu corazón al Señor, si quieres permanecer en la vid verdadera, lo único que necesitas es orar, pedir al Señor perdón por tus pecados, decirle a Él, te entrego mi corazón para que tú seas mi Señor y mi Salvador, y de ahí en adelante vivir una vida que permanezca en Cristo. Entrégale tu corazón al Señor. Ahí donde te estás sentado, si el Señor te ha hablado, ora pidiéndole al Señor que venga a tu vida y que te ayude a permanecer. Si tú conoces al Señor, mi hermano, pídele al Señor la fuerza, pídele al Señor la entereza, pídele al Señor la pasión de seguir adelante, glorificando cada día su nombre y permaneciendo fielmente en las cosas que Él nos ha mandado. El Señor es la vid verdadera y como vid verdadera nosotros debemos permanecer en Él. Padre, gracias por tu misericordia, tú eres bueno. Y cada día nos hablas por tu palabra y nos muestras cuál es la condición de nuestro corazón. Y nos muestras, Señor, las cosas que necesitamos tener. Y en este tiempo nos ponemos en tus manos. Quiero poner en tus manos a todos aquellos que te conocen para que tú, Padre Santo, le des la fortaleza, encarriles una vez más su camino y los ayudes a seguir permaneciendo con fidelidad a ti. Y aquellos que no te conocen, que en este momento quieren orar reconociéndote como Señor y Salvador, yo te pido que toques su corazón y que simplemente le hagas ver que vivir para ti es conocerte, es entregar nuestra vida, es someternos a ti. Tu palabra nos ha hablado. Ahora llévanos a vivir por ella. Por tu Hijo Jesucristo, la vid verdadera, que murió en la cruz por nosotros para hacernos tu pueblo, te rogamos estas cosas. Amén y amén. Si el Señor ha hablado a tu corazón en el día de hoy, si has orado pidiéndole al Señor que venga a tu vida, o si has orado pidiéndole al Señor que te ayude a permanecer y quieres comunicarte con nosotros y que nosotros te ayudemos en este caminar con el Señor, escríbenos un correo a nuestra dirección electrónica info@ibcentralrd.org info@ibcentralrd.org. Vamos a contactarnos contigo, vamos a acompañarte en el camino donde el Señor te ha puesto. Que Dios nos bendiga a todos.